amigos? Un gusto como siempre poder saludarles. Esto es Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se analizan los temas político-electorales más relevantes de nuestro país. En cada emisión, la opinión calificada y reconocida de especialistas en la materia. La justicia electoral al alcance de todas y todos. Soy Guadalupe Juárez y lo invito a que nos siga a través de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. La actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus resoluciones impactan en la vida política y social del país. En Infórmate podrás conocer las resoluciones y las actividades de la Sala Superior y de las 6 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También te presentaremos la información generada en los organismos electorales federal y estatales, así como en las cortes y tribunales constitucionales del ámbito internacional. Soy Silvia Machuca y te invito a permanecer aquí en Infórmate, el espacio noticioso del canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. En Infórmate, estas son las noticias. Se confirmó el monitoreo de programas de radio y televisión para la cobertura del proceso electoral federal 2014-2015. Proceden medidas cautelares para suspender la difusión de promocionales del Partido Verde Ecologista de México. Y también, en enero asumirán funciones los nuevos integrantes del OPLE de Zacatecas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Infórmate, soy Silvia Machuca y los invito a permanecer aquí en este espacio de la plataforma electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el canal de televisión por internet, en el que tú tienes mucho que ver. Y vámonos de lleno con la información porque tenemos varios temas de qué platicar y comenzamos con la información jurisdiccional de la Sala Superior. Y les comento que el pasado jueves, en una sesión pública que se prolongó hasta la madrugada del viernes, se resolvieron 161 medios de impugnación. Entre ellos, el Pleno confirmó el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprobó el catálogo de programas de radio y televisión que difunden noticias, así como la metodología que deberá utilizarse para realizar el monitoreo de las transmisiones sobre las precampañas y campañas del proceso electoral federal 2014-2015. Lo anterior, al considerar que dicha metodología resulta adecuada para que la ciudadanía esté informada sobre el tratamiento que se da a las precampañas y campañas electorales y, en su caso, sobre los temas de la consulta popular. La magistrada y los magistrados consideraron que la autoridad administrativa sí fundó los motivos por los que decidió que los programas de opinión, análisis y debate quedarían exceptuados del análisis de contenido en consideración y respeto al principio de la libertad de expresión. Además, establecieron que la inclusión en el monitoreo de los programas de espectáculos y de revista o de ciudadanos y partidos políticos como sujetos de análisis es conforme a derecho. Y en otro asunto resuelto en la misma sesión pública, el Pleno confirmó la legalidad del reglamento de radio y televisión en materia electoral aprobado por el Consejo General del INE, al considerar infundados e inoperantes los agravios en contra de dicha norma formulados por los partidos Encuentro Social, de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Morena. El Pleno consideró que el modelo de comunicación política se establece en la lógica de coberturas por entidades federativas. Y en otro tema, en la sesión pública, la Sala Superior ordenó al Consejo General del INE que emita un nuevo acuerdo en el que apruebe el modelo de la boleta electoral que será utilizada en la elección de diputados federales de 2015, con el fin de que todos los emblemas de los partidos políticos y de los candidatos independientes tengan la misma proporción. Entre otros asuntos, porque como ya les comenté al principio, en la sesión pública se resolvieron diversos medios de impugnación. Por ello, mi compañera Daniela Luna nos preparó un resumen de las siguientes resoluciones.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral que aplique medidas cautelares con el fin de suspender la difusión de un promocional de la diputada federal del Partido Verde Ecologista de México, Gabriela Medrano Galindo, transmitido en diversos canales de televisión con motivo de su informe de labores. El Pleno determinó que los promocionales tienen la finalidad de posicionar al instituto político con fines electorales, ya que no aluden estrictamente a la gestión legislativa. Ante ello, se determinó revocar el acuerdo del INE en el que negó la procedencia de las medidas cautelares solicitadas por el Partido de la Revolución Democrática para suspender la presunta promoción personalizada de la diputada federal por el estado de Quintana Roo, debido a que no atendió lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Federal en lo relativo a la equidad en la contienda. En otro asunto, el Pleno confirmó diversos acuerdos emitidos por el Comité de Radio y Televisión del INE relacionados con los procesos electorales locales coincidentes con el actual proceso electoral en diversas entidades federativas. Entre ellos, el modelo de las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos y candidatos independientes en las precampañas, intercampañas y campañas federales. Asimismo, confirmó el acuerdo por el que se establecen los términos y condiciones para la entrega de los materiales por parte de los partidos políticos, candidatos independientes, coaliciones y autoridades electorales, así como la elaboración de las órdenes de transmisión en el proceso electoral federal, los procesos electorales locales, el periodo ordinario de 2015 y el catálogo de estaciones de radio y televisión. Por otro lado, la Sala Superior confirmó la sentencia dictada por la Sala Regional Especializada que declaró inexistente la violación al artículo 134, párrafo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por parte de la senadora Claudia Artemisa Pavlovich Arellano por la difusión de diversos promocionales relacionados con su segundo informe de gobierno en señales de radio y canales de televisión con cobertura en Sonora. Lo anterior, debido a que no se advierte que el contenido de los promocionales tenga por objeto posicionar a la denunciada ni influir en las preferencias electorales de los ciudadanos. En Infórmate de Plataforma Electoral, Daniela Luna. Llegó el momento de hacer una pausa, es muy breve y regresamos con más información. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Gracias por continuar con nosotros y ahora vamos a conocer las actividades jurisdiccionales de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y comenzamos con la Sala Regional Guadalajara, donde se desarrollan diversas acciones de capacitación para enfrentar con éxito las próximas elecciones. Una de ellas fue el taller denominado Ética Judicial y Perspectiva de Género, su aplicación a la justicia electoral, que se impartió al personal jurisdiccional de dicha sala. En la actividad participaron los magistrados Eugenio Partida Sánchez y Abel Aguilar Sánchez,
integrantes de la sala correspondiente a la primera circunscripción, encabezados por su presidenta, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, quien señaló que la capacitación es fundamental para el fortalecimiento institucional y contribuye a garantizar un desempeño eficaz de la función jurisdiccional. Dijo que actualmente las autoridades electorales enfrentan el reto de resolver los medios de impugnación derivados del actual proceso electoral con las nuevas disposiciones establecidas en la reciente reforma en materia político-electoral. En el evento participaron Juan Carlos Silva Daya, magistrado presidente de la Sala Regional Toluca, y Adín Antonio de León Gálvez, magistrado presidente de la Sala Regional Jalapa. Y hablando de esta última, de la Sala Regional Jalapa, correspondiente a la tercera circunscripción, del 18 de noviembre al 9 de diciembre se llevó a cabo el curso de Derecho Electoral con el objetivo de capacitar al personal jurisdiccional sobre conocimientos generales en materia electoral de cara al proceso electoral federal 2014-2015. Las actividades tienen la finalidad de fortalecer la impartición de justicia y resolver con mayor eficacia los medios de impugnación derivados de los procesos locales a celebrarse en los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y Yucatán. Y en la Sala Regional Distrito Federal también se desarrollaron actividades académicas. Ahí el organismo correspondiente a la cuarta circunscripción se capacitó al personal en materia de igualdad de género. Los días 9, 10, 12 y 15 de diciembre de 2014, el personal jurisdiccional recibió orientación sobre temas de igualdad, equidad, paridad, lenguaje sexista, así como el marco normativo e institucional en esta materia. Durante la actividad, los magistrados integrantes del organismo jurisdiccional destacaron la importancia de abordar estos temas. La magistrada presidenta Yanino Talora Malassi señaló que este tipo de acciones enriquecen la labor que desarrolla el personal que integra la sala regional, mientras que el magistrado Armando Maitret Hernández declaró que la capacitación del personal fortalece la impartición de justicia. Y ahora vamos a conocer las actividades de la Sala Regional Toluca. Ahí en sesión pública celebrada por el organismo correspondiente a la quinta circunscripción el pasado 17 de diciembre, los integrantes del Pleno declararon improcedentes 1,275 medios de impugnación promovidos por aspirantes a militantes del Partido Acción Nacional en Michoacán. El Pleno determinó que no se demostró que los ciudadanos hayan presentado su solicitud de afiliación ante la instancia partidista o que cumplieron los requisitos, así como la documentación pertinente para considerarse afiliados a dicho instituto político. Ante ello se determinó que no le asiste la razón a los impugnantes, ya que dejaron transcurrir un año para controvertir la supuesta falla de respuesta del instituto político a su solicitud de afiliación, lo cual implicó, dijeron, una contravención del principio de certeza en materia electoral. Además, diversos juicios fueron declarados improcedentes porque las demandas no contenían la firma autógrafa de los promoventes o bien porque estos agotaron su derecho de acción. Y ahora los invito a que me acompañen en una nueva pausa. Siga con nosotros porque tenemos más información. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Y ahora vamos a conocer la información generada en el Instituto Nacional Electoral y les platico que el organismo nombró a los nuevos integrantes del OPLE en Zacatecas. Mi compañero José Luis Orozco tiene la información completa. El próximo 5 de enero tomarán posesión los nuevos integrantes del organismo público local electoral de Zacatecas. Virgilio Rivera Delgadillo será el consejero presidente del OPLE, que estará integrado por Adelaida Ábalos Acosta, Elvia Rosales Castro y Fraustro Sánchez Jesús,
quienes fueron designados como consejeros electorales por un periodo de 6 años. Elisa Flemate Ramírez, Fernando Noyola Núñez y José Manuel Ortega Jiménez también formarán parte del organismo por un periodo de 3 años. El nombramiento de los nuevos funcionarios fue aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en acatamiento a una sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, según lo manifestó Marco Antonio Baños Martínez, presidente de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales. Tenemos una sentencia del Tribunal Electoral que ha mandatado que este Consejo General proceda a la designación de las consejeras y consejeros electorales a más tardar durante el mes de diciembre. El Consejo General del INE estableció que los nuevos integrantes del organismo público local electoral de Zacatecas cumplen con todos los requisitos que exige la ley y con la experiencia necesaria para hacer frente a su nueva responsabilidad. En Infórmate, de Plataforma Electoral, José Luis Orozco. Entre otras actividades, el Instituto firmó un convenio de colaboración con los organismos electorales de 17 entidades del país que tendrán elecciones durante 2015. Leonardo Cárdenas nos informa al respecto. El Instituto Nacional Electoral suscribió un convenio de colaboración con organismos públicos locales de 17 entidades del país para llevar a cabo los trabajos del proceso electoral federal 2014-2015. En el evento participaron los representantes de las autoridades administrativas electorales que celebrarán elecciones coincidentes con la federal en 2015. Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del INE, dijo que estos convenios son un paso importante, pues a través de ellos se busca que la ciudadanía no perciba desniveles en la organización de los comicios locales y federales. La eliminación de la impunidad e impulsar mayor eficacia de las instituciones creo que deben ser incentivos para que en los comicios que se avecinan puedan incrementar, estimular, justificar y sustentar la participación de los ciudadanos en la vida pública. Por su parte, Mario Velázquez Miranda, consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, subrayó la importancia de que autoridades locales y federales colaboren de manera estrecha para llevar a buen puerto las elecciones de 2015. Desde nuestra perspectiva, todos coincidimos en un propósito, el propósito firme de que las próximas elecciones sean evidentemente apegadas a los principios rectores que nos establece la propia Constitución, pero además un proceso electoral donde convoquemos a la ciudadanía a una participación amplia, a una participación que en la urna establezca las decisiones fundamentales de las entidades y de la República misma. Para Infórmate, en Plataforma Electoral, Leonardo Cárdenas. Y ahora los invito a conocer las actividades del ámbito político electoral generada en las entidades federativas. Y les platico que en el Distrito Federal, en las elecciones de 2015, estarán en el escenario las candidaturas independientes. Los 145 ciudadanos que pretenden contender mediante esta figura a un puesto de jefe delegacional y diputado local por el principio de mayoría relativa en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tienen que recolectar las firmas que les permitirán obtener dicho registro. El plazo de tiempo para ello es del 1 al 30 de enero de 2015. Lo anterior después que durante la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, celebrada el pasado lunes 15 de diciembre, se determinó que 94 aspirantes a buscar una diputación, tanto titulares como suplentes, en 36 distritos electorales uninominales y 51 a buscar una titularidad en las jefaturas delegacionales, reunieron todos los requisitos de ley. Es decir, ya pasaron el primer filtro para materializar esta aspiración. Y en más de este tema, para Guillermo de Jesús Navarrete Zamora, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Colima, la figura de candidaturas independientes que se pondrá en marcha durante las elecciones de 2015 como parte de las adecuaciones realizadas en la reciente reforma en materia político-electoral enriquecen el sistema democrático del país. Explicó que dicha entidad ya realizó las adecuaciones legislativas en la materia y ahora están a la espera del registro de ciudadanas y ciudadanos que pretendan buscar un cargo de elección mediante esta figura
primera en el proceso electoral en el que se va a renovar gobernador, 10 ayuntamientos y 25 diputaciones locales. Indicó que la ciudadanía ha visto muy bien la posibilidad de que lleguen a puestos de elección popular los candidatos independientes. Sin embargo, la percepción de la ciudadanía común es que los requisitos son muy exigentes y que deben flexibilizarse. Al respecto, el magistrado comentó que debido a que los candidatos independientes van a recibir financiamiento público, es necesario que cumplan diversos requisitos. Y donde ya se probó esta figura de las candidaturas independientes es en Coahuila. Jesús Alberto Leopoldo Lara Escalante, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de dicha entidad, explicó que durante el proceso electoral 2013-2014, que por cierto aún no concluye, debido a que aún hay medios de impugnación pendientes, se vivió una experiencia enriquecedora debido a que se permitió que varios ciudadanos sin partido buscaran un cargo de elección popular para renovar la integración del Congreso local. El consejero informó que los aspirantes a candidatos independientes solicitaron tarde el registro ante el organismo local, por lo que al estar fuera de los plazos de ley, recurrieron ante la Sala Superior, quien dejó a salvo sus derechos para que buscaran el voto durante la jornada electoral que se realizó el domingo 6 de julio de este 2014. Destacó que los candidatos independientes tuvieron las mismas condiciones que el resto de los contendientes, ya que les entregaron las prerrogativas a las que tenían derecho. También dijo que aunque el número de votos fue muy bajo, esta situación generó un importante aprendizaje en la materia que exige la regulación correspondiente en el Congreso local. Fue una experiencia muy enriquecedora, muy interesante. Los aspirantes a candidatos independientes, a diputados locales, solicitaron a juicio de nosotros y a juicio de la ley, tarde la solicitud para participar dentro del proceso. Realmente nosotros no tenemos todavía legislado sobre las candidaturas independientes en el Congreso del Estado. Sin embargo, las personas que querían participar en este proceso como candidatos independientes recurrieron a la Sala Superior y en la Sala Superior les permitieron participar. Y en más de este tema, en Hidalgo, las ciudadanas y ciudadanos que contemplan buscar una diputación por esta figura y que cumplan los requisitos establecidos en el Código Electoral de dicha entidad, tendrán derecho a ser registrados como candidatos independientes y aspirar a cargos de gobernador, diputados locales y presidentes municipales. La organización y desarrollo de la elección mediante este tipo de candidaturas será responsabilidad del Instituto Estatal Electoral. Donde también hay noticias de cara a las elecciones del próximo año es en Veracruz. Se lo digo porque el Congreso veracruzano aprobó una reforma político-electoral en la que se establece la elección de gobernador, escuche, por única ocasión para un periodo de 2 años. Esta modificación se realizó con la finalidad de empatar los comicios locales con los federales en 2018. Entre las modificaciones aprobadas destaca también la reelección de diputados locales hasta por 4 ocasiones y los partidos políticos locales deberán obtener al menos 3% de la votación para conservar su registro. Y ya en otros temas, Ana Mireya Santos López, magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, dijo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un órgano garante de los derechos político-electorales de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas y se ha convertido, dijo, en una guía de los tribunales locales que se ubican en entidades donde habitan personas pertenecientes a grupos originarios. Dijo que Oaxaca es pionera en número de asuntos presentados ante el tribunal, organismo que al emitir resoluciones ha trazado el cimiento constitucional y ha fijado criterios jurisprudenciales que permiten a los organismos electorales impartir justicia de manera efectiva. Y hablando de temas relacionados con integrantes de pueblos indígenas, habitantes del municipio de Cherán, Michoacán, presentaron una solicitud de consulta ante el Consejo General del Instituto Electoral de dicha entidad para determinar si la comunidad indígena desea elegir a sus autoridades por el sistema de partidos políticos o por usos y costumbres. El Instituto Electoral de Michoacán declaró improcedente la solicitud y argumentó que está dispuesto a llevar a cabo la consulta ciudadana siempre y cuando sea solicitada por el Consejo Mayor. Lo anterior, toda vez que el derecho de los pueblos indígenas a determinar la forma en la que deben ser gobernados está establecido en la Constitución Federal, local, en jurisprudencias destacadas por este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en tratados internacionales de los que México forma parte.
Y por otra parte, Maday Merino Damián, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, destacó los beneficios del convenio que firmó hace unos días el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con los representantes de tribunales electorales y de organismos públicos e institutos electorales locales de las 32 entidades federativas para que las notificaciones electrónicas sean válidas durante el desahogo de los procedimientos que se transmiten con motivo del actual proceso electoral federal. La consejera dijo que la utilización de la tecnología permite reducir tiempos en la impartición de justicia y atender los plazos breves que establece la materia electoral, además de reducir gastos de documentación y material físico. Y en más información del ámbito político electoral generado en las entidades federativas, Joaquín Manuel Beltrán Quibrera, magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur, informó que los integrantes de dicho organismo unen esfuerzos con las autoridades del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Estatal Electoral de Baja California para desempeñar sus funciones de cara a las elecciones de junio de 2015. En ese sentido, indicó que realizan actividades de capacitación en materia de derechos electorales, donde participan integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El magistrado local pidió a la ciudadanía que confíe en sus autoridades y que tengan, dijo, la seguridad de que van a organizar todas las elecciones y van a validar los resultados de acuerdo a la ley. También dijo que van a garantizar la certeza en los resultados electorales. Por cierto, adelantó que ya recibieron los primeros medios de impugnación relacionados con las inconformidades de los integrantes de los partidos políticos relacionadas con la designación de los candidatos. Mientras tanto, Víctor Manuel Rivero Álvarez, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Campeche, afirmó que las elecciones son una expresión ciudadana mediante la cual la ciudadanía puede acceder al poder. Por ello, consideró fundamental la importancia de que participen y acuden a emitir su voto para que elijan a los mejores candidatos. Y ahora les comento que a partir de la segunda quincena de enero de 2015, el Instituto Nacional Electoral contratará a 94 supervisores electorales y 514 capacitadores asistentes electorales, quienes capacitarán a los ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla en Durango. Esto con motivo del proceso electoral federal 2014-2015. El organismo realizó un proceso de selección que comprendió una evaluación integral, revisión curricular, cursos de inducción, examen y entrevistas. Llegó el momento de hacer una nueva pausa. Regresamos con más información generada en otras partes del mundo. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Y ahora vamos a conocer la información generada en el ámbito internacional y les platico que el próximo 1 de marzo la República de El Salvador realizará comicios para elegir a consejeros municipales, alcaldes, diputados de la Asamblea Legislativa y diputados del Parlamento Centroamericano. De acuerdo a Ulises Rivas Sánchez, magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral de la República de El Salvador, los 5 magistrados que integran el órgano colegiado realizan diversas acciones para garantizar elecciones limpias, transparentes y modernas. Indicó que de esta forma pretenden evitar comicios fraudulentos como los que se han registrado en algunos años y comentó que actualmente enfrentan un enorme reto debido a que hace falta una reforma en materia electoral en ese país. El magistrado dijo que el principal reto es lograr que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo para que desarrollen elecciones transparentes y confiables a la altura de lo que merece el pueblo salvadoreño y que incluso se conviertan en un ejemplo a seguir por países de Latinoamérica.
Por otro lado, de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 8 de enero de 2015 en Sri Lanka, autoridades electorales de dicho país informaron que invitarán a 104 observadores extranjeros a velar por el desarrollo de los comicios. Los observadores son miembros del Foro de Observación Electoral del Sur de Asia, de la Red de Monitoreo de Elecciones de Asia y de la Mancomunidad Británica de Naciones. A las urnas están convocados más de 15 millones de ciudadanos. Las anteriores elecciones que tuvieron lugar en 2015 transcurrieron de manera pacífica y organizada. Hoy quieren repetir el mismo esquema. Hasta aquí la información más importante generada en el ámbito político electoral. Soy Silvia Machuca y agradezco el favor de su atención y los invito a continuar con la programación de Plataforma Electoral. Yo los espero aquí el próximo lunes con más información. Que tenga una magnífica semana.